Te decía que hoy te voy a aportar algunos datos más de un tema que ya se va haciendo recurrente, porque recurrente es el bajón que tenemos que vivir con este tema. Eh, Venimos charlando de lo complicado que se le pone la vida a la mayoría de los argentinos y a los laburantes, y te venimos contando cómo se va pulverizando el sueldo de los y las asalariados y asalariadas en nuestro país. Y cómo la inflación también hace lo suyo con esto, ¿no? Y hoy te voy a contar algunos datos para que veas además lo injusto que es en referencia a los patrones y los trabajadores y cómo cambia la bocha de unos a otros. Ustedes saben que hay una frase que se utiliza y que es una frase muy utilizada por el peronismo, porque Perón fue justamente el que la empezó a acuñar, que es la frase del 50-50. ¿Qué es el 50-50? Es el 50 y 50. Es que la mitad del producto que se produce en nuestro país vaya a manos de los trabajadores y la otra mitad vaya a manos del capital, de los dueños. Y esto se había logrado. Cuando asumió Mauricio Macri, en el 2015, se había pasado inclusive hasta por un puntito. Era 51 para los trabajadores y 49 para los patrones. ¿Se acuerdan? Teníamos los sueldos más altos de Latinoamérica en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy te traje algunos datos que la verdad que son tremendos. Yo lo que te voy a contar hoy, vos me decís, pues, qué novedad. Yo lo veo todos los días en el bolsillo, que es lo que nos pasa. Lo veo todos los días en el súper, lo veo todos los días cuando llega el 15 y ya se me fue todo el sueldo y me queda medio mes por vivir. Y es así. Pero aparecen buenos datos y se los quiero compartir porque me parecen interesantes para entender. En el último semestre de este año, o sea, el primer semestre de este año, en los primeros 6 meses de este año, porque vos decís, pero Macri, sí. En los primeros 6 meses de este año, en el primer semestre, la participación de los trabajadores en el producto de nuestro país tuvo la caída más grande de la historia reciente. Te conté que había sido del 51 en el 2015. Ahora es del 33%. La puta. Sí, del 33%. Mirá, empezó a caer de manera abrupta en el año 2017. Macri, después que ganó las elecciones de medio término, ¿se acuerdan de las elecciones legislativas? Ahí empezó el verdadero ajustazo y ahí empezaron a sentir el chicotazo los trabajadores. También utilizando la inflación como medio. La inflación es el medio para que esto ocurra. En el 2017 cayó al 46%. ¿De qué estamos hablando? Insisto, ¿qué parte de la torta se quedan los laburantes? ¿Qué parte de la torta se quedan los empresarios? Bueno, en el 2017 se cayó al 46%. ¿Sabes cuánto es hoy? 33%. Realmente es tremendo el dato, ¿no? Y cuando nos ponemos a ver sector por sector, la cosa se pone también un poco más chusa. El campo somos todos, ¿viste? El campo presionando para que le den $1 mejor para poder exportar, porque si no, no exporto, no te vendo la soja que tengo guardada y demás. En el campo, ¿sabés qué parte se están llevando de la torta los trabajadores hoy? Menos del 10%. ¿Cuánto? 9,4%. En el 2017 se llevaban el 30%. Mirá cómo se cayó. Se desplomó. El año pasado era el 18,6% y ahora es el 9,4%. En un año se desplomó la mitad. En un año de gobierno peronista. Digo, pongámoslo con todas las letras. Después algunos se enojan cuando decís que este gobierno es un fracaso y que este gobierno no le cumplió con lealtad a los trabajadores, a sus votantes. Bueno, mirá los del campo. Bajó del 18% la participación al 9,4%, en nada, en los primeros 6 meses del año. Y en el comercio, bueno, en el comercio, en el 2017 se había caído un poquito y era del 48%, era casi la mitad. Macri había ajustado los primeros 2 años. Desde ahí, desde el 2017, empezó a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Sabes cuánto es hoy la participación de los trabajadores del comercio, de la torta? El 26%. En la industria pasó del 50% a ser hoy del 31%. ¿Se entiende, no?
Por supuesto que los que se llevan la mayor parte de la torta, cuando no se lo llevan los laburantes, son los empresarios. Y la situación se pone bastante peor y bastante más peluda cuando mirás, porque todo esto son los laburantes en blanco, cuando mirás los trabajadores en negro de cada sector. Y por el campo, ¿cómo andamos? Bueno, en el campo trabajan 1.300.000 personas. ¿Sabés cuántas están en blanco? 340.000. O sea, tenés casi un palo de laburantes en negro. Y en la industria tenés casi un 50-50. 1.000.000 y pico en blanco, 1.000.000 y pico en negro. Y en la construcción, y ahí es un poco más complicada, 1.200.000 en blanco, 2.700.000 en negro. Y en los hoteles y los restaurantes, bueno, hay 260.000 registrados y 400.000 en negro. Esa es la realidad y la foto que tenemos hoy en nuestro país. Los laburantes pasaron en los últimos años consecutivos a ir perdiendo cada vez más participación de la torta. Veníamos del 51, cuando terminó el gobierno de Cristina, terminamos desplomándonos en el gobierno de Mauricio Macri y estos últimos años fueron lapidarios. Pasamos del 51% al 33%. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy. Es difícil escucharlo al presidente Alberto Fernández hablar el Día de la Lealtad diciendo vamos a seguir trabajando para que la inflación le siga ganando, para que el salario le siga ganando la inflación. Es un chiste. Ahora, si los que gobiernan son los que tienen la bandera de los trabajadores y plantean esto, ¿qué nos espera con nosotros? Así de complicados estamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con esto? Y lamentablemente, juntar las dos manitos, mirar para arriba y pedirle a Dios, porque no pareciera que otro nos pueda ayudar.